La gran abdicación republicana. El 15 de junio de 2015, el constructor y estrella de programas de telerrealidad Donald Trump descendió por una escalera mecánica hasta el vestíbulo de su propio edificio, la Torre Trump, para anunciar que se postulaba a la presidencia de Estados Unidos. A la sazón no era más que otro candidato improbable que creía que su riqueza y su fama podían darle alguna posibilidad o, como mínimo, permitirle ser el centro de atención durante unos cuantos meses. Como Henry Ford, otro empresario, un siglo antes que él, Trump tenía opiniones extremistas. Su participación más reciente en la política había sido como natalista, al poner en duda que el presidente Barack Obama hubiera nacido en Estados Unidos y los medios de comunicación principales y las personalidades políticas destacadas que se tomaron en serio sus palabras, lo que hicieron fue denunciarlo. Pero el sistema de las primarias había hecho el proceso de nominación de candidatos a la presidencia más accesible de lo que lo había sido en toda la historia de Estados Unidos, y esa accesibilidad es siempre una espada de doble filo. En el nuevo contexto, una variedad más extensa de políticos, desde George McGovern hasta Barack Obama, podían competir seriamente por la presidencia del país. Ahora bien, también se había abierto la puerta a candidatos sorpresa, personas que nunca habían ocupado cargos electivos. En los 23 años transcurridos entre 1945 y 1968, periodo en el que imperó el antiguo sistema de convenciones, solo un verdadero candidato independiente, Dwight Eisenhower, buscó públicamente la nominación por parte de cualquiera de los partidos. En cambio, durante las dos primeras décadas del sistema de las primarias, entre 1972 y 1992, se postularon 8 candidatos externos, 5 por los demócratas y 3 por los republicanos, lo cual representa una media de 1,25 por elección. Y entre 1996 y 2016, 18 personas ajenas al aparato de los partidos compitieron en alguna elección primaria, lo cual supone una media de 3 por elección. 13 de ellas eran republicanas. El sistema de las primarias posterior a 1972 era especialmente vulnerable a un tipo concreto de candidato independiente, individuos con fama o dinero suficientes para saltarse las primarias invisibles. En una palabra, celebridades, y aunque los candidatos independientes conservadores Pat Robertson, Pat Buchanan y Steve Forbes no lograron superar los efectos de las primarias invisibles durante las décadas de 1980 y 1990. Su éxito relativo proporcionó pistas sobre cómo podía hacerse. Forbes, un empresario extraordinariamente rico, logró comprar el reconocimiento de su nombre, mientras que Robertson, un telepredicador evangelista fundador de la cadena televisiva Christian Broadcasting Network, y Buchanan, un comentarista televisivo y antiguo defensor republicano del nacionalismo blanco, eran en ambos casos figuras pintorescas con amplio acceso a los medios de comunicación, y si bien ninguno de ellos fue nombrado como candidato a la presidencia, usaron su inmensa riqueza y su fama para postularse. En cualquier caso, al final, los candidatos sorpresa famosos nunca habían visto cumplidas sus esperanzas. De manera que, en aquella tarde de principios de verano, en el vestíbulo dorado de la Torre Trump, no parecía existir motivo para pensar que en esta ocasión las cosas serían diferentes. Para optar como candidato a la presidencia, Trump tendría que competir en un intrincado entramado de caucus y elecciones primarias contra otros 16 candidatos. Muchos de sus rivales presumían de un currículum similar al que había caracterizado a candidatos con éxito en el pasado. A la cabeza de la manada se hallaba el gobernador de Florida, Jeb Bush, hijo y hermano de anteriores presidentes, y había otros gobernadores, incluidos Scott Walker, de Wisconsin, Bobby Jindal, de Luisiana, Chris Christie, de Nueva Jersey, y John Kasich, de Ohio, así como varias figuras emergentes republicanas, políticos jóvenes y conocedores de los medios de comunicación como los senadores Marco Rubio y Rand Paul, quienes aspiraban a replicar la vía rápida que había conducido a Barack Obama hasta la Casa Blanca. Texas, el estado natal de 3 de los 8 últimos presidentes electos, presentaba a otros 2 candidatos, el senador Ted Cruz y el exgobernador Rick Perry. Además de Trump, otros 2 independientes presentaron su candidatura, la empresaria Carly Fiorina y el neurocirujano Ben Carson. Trump ni siquiera soñaba con recibir el apoyo de la élite del partido. No solo carecía de toda experiencia política, sino que, además, ni siquiera era un republicano de toda la vida. Mientras que Bush, Rubio, Cruz, Christie, Walker y Kasich tenían profundas raíces republicanas.
Trump había alternado su inscripción a uno u otro partido en varias ocasiones e incluso había hecho aportaciones a la campaña de Hillary Clinton al Senado. Incluso después de que Trump empezara a subir como la espuma en las encuestas, pocas personas se tomaron en serio su candidatura. En agosto de 2015, 2 meses después de que Trump anunciara que se postulaba para el puesto, los corredores de apuestas de Las Vegas le daban unas posibilidades de 100-1 de llegar a la Casa Blanca. Y en noviembre de 2015, mientras Trump ocupaba el primer puesto de los sondeos republicanos, Nate Silver, fundador del blog 538, cuyas predicciones misteriosamente precisas en los comicios de 2008 y 2012 le habían reportado fama y prestigio, escribió un artículo titulado Dear Media, Stop Freaking Out About Donald Trump's Poll Numbers. Queridos medios, deja de alucinar con los resultados en las encuestas de Donald Trump. El artículo predecía que la debilidad de Trump entre las filas del partido sería su sentencia de muerte. Pese a la considerable ventaja de Trump, Silver aseguraba que sus posibilidades de obtener la nominación eran sensiblemente inferiores al 20%. Pero el mundo había cambiado. Los sistemas de cribado de los partidos no eran más que caparazones de lo que habían sido en otros tiempos, principalmente por 2 motivos. El primero de ellos era el espectacular aumento de financiación externa disponible, acelerada, aunque no provocada, por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales de 2010. A partir de entonces, incluso candidatos presidenciales marginales, como Michelle Bachmann, Herman Cain, Howard Dean o Bernie Sanders, podían recaudar grandes sumas de dinero, fuera hallando a un multimillonario que los financiara fuera mediante pequeñas donaciones realizadas a través de Internet. La proliferación de candidatos con una correcta financiación indicaba la existencia de un entorno político más abierto y fluido. El otro factor principal que mermaba el poder de los sistemas de cribado tradicionales era la explosión de medios de comunicación alternativos, en especial agencias de noticias y redes sociales. Mientras que en el pasado el camino hacia el reconocimiento nacional del nombre de un candidato transitaba por un número reducido de canales generales, los cuales favorecían a los políticos establecidos frente a los recién llegados. El nuevo entorno mediático facilitaba a los personajes famosos convertirse en nombres reconocidos y granjearse el apoyo de la opinión pública, prácticamente de la noche a la mañana. Así ocurría sobre todo en el bando republicano, donde la emergencia de Fox News y de influyentes presentadores de programas de entrevistas radiofónicos, lo que el analista político David Frum denomina el complejo del entretenimiento conservador, radicalizaba al electorado conservador en beneficio de los candidatos con ideologías extremistas. Ello dio pie a la aparición de fenómenos como Herman Cain, el exdirector ejecutivo de Godfather Pizza y presentador del programa radiofónico que protagonizó un ascenso meteórico al primer puesto de las encuestas republicanas a finales de 2011 antes de que su llama se apagara debido a un escándalo. Las puertas del proceso de nominación estaban abiertas de par en par y si bien las reglas del juego garantizaban en cierta medida que un personaje como Trump tuviera dificultades para triunfar, lo cierto es que ya no podían impedirlo. Era como jugar a la ruleta rusa. Las posibilidades de que un candidato independiente extremista llegara a la nominación presidencial eran más elevadas de lo que lo habían sido jamás en la historia. Aunque muchos factores contribuyeron al sensacional éxito político de Donald Trump, su acceso a la presidencia es, en buena medida, una historia de ineficacia de los filtros de protección. Los sistemas de cribado del partido fallaron en 3 momentos clave: las primarias invisibles, las propias primarias y las elecciones generales. Trump quedó el último por la cola en las primarias invisibles. Cuando dio comienzo la verdadera temporada de las elecciones primarias, el 1 de febrero de 2016, el día del caucus de Iowa, carecía de apoyos entre los poderes en la sombra republicanos, tomando como medida el respaldo de gobernadores, senadores y congresistas en el momento del caucus de Iowa. Jeb Bush se impuso en las primarias invisibles con 31 refrendos. Marco Rubio acabó segundo con 27 y Ted Cruz finalizó tercero con 18, seguido por Rand Paul, con 11. Chris Christie, John Kasich, Mike Huckabee, Scott Walker, Rick Perry y Carly Fiorina obtuvieron más apoyos que Trump. El sentido común dictaba, por ende, que la candidatura de Trump estaba condenada al fracaso. Si la historia sirve de pauta, su liderazgo en las encuestas acabaría pagándose de manera inevitable. Los resultados de Trump en el primer caucus estatal, Iowa: 24% de los votos,
una cifra que le concedía el segundo lugar, no alteraron tales expectativas. Al fin y al cabo, los candidatos independientes Pat Robertson con un 25% de los votos en 1988, Pat Buchanan con un 23% en 1996 y Steve Forbes con un 31% en 2000. Habían acabado en todos los casos en segundo puesto en Iowa, pero poco después se habían desvanecido y entonces Trump hizo algo que ningún candidato sorpresa había hecho antes. Se impuso con facilidad en las primarias subsiguientes en New Hampshire y Carolina del Sur. Aún así, era rechazado por el liderazgo del partido. El día de las primarias de Carolina del Sur, Trump seguía sin contar con ni un solo apoyo de un gobernador, senador o congresista en funciones republicano. Fue después de imponerse en Carolina del Sur cuando consiguió sus primeros respaldos. Los congresistas Duncan Hunter, California, y Chris Collins, Nueva York. Ni siquiera al seguir derrotando de manera aplastante a sus rivales republicanos en los colegios electorales, Trump consiguió un número de apoyos sustancial. Cuando terminó la temporada de las primarias, contaba con 46 votos, menos de un tercio que Marco Rubio y aproximadamente los mismos que Bush había conseguido en su campaña, retirada hacía ya largo tiempo. Para cuando Trump protagonizó su paseo triunfal hacia la victoria, en las primarias del supermartes, el 1 de marzo, estaba claro que había dado al traste con las primarias invisibles, convirtiéndolas en algo irrelevante. Sin lugar a dudas, el hecho de ser una celebridad influyó, pero igual de importante fue el cambio de paisaje en el entorno mediático. Desde los albores de la campaña, Trump contó con la simpatía y el apoyo de personalidades mediáticas de derechas como Sean Hannity, Ann Coulter, Mark Levin y Michael Savage, así como del sitio web de noticias Breitbart News, cada vez más influyente. Y aunque inicialmente Trump tuvo una relación conflictiva con Fox News, acabó resultando beneficiado por la polarización del paisaje mediático. Trump supo encontrar además nuevas maneras de usar los viejos medios de comunicación en sustitución de los apoyos del partido y del gasto tradicional de la campaña electoral. Trump, un candidato único, con cualidades cortadas por el patrón de la era digital, atrajo cobertura gratuita en los medios generales suscitando polémica. Según un cálculo, las cuentas de Twitter de la MSNBC, la CNN, la CBS y la NBC, 4 medios a los que nadie podía acusar de inclinación pro-Trump, mencionaron al candidato republicano el doble de veces que a su adversaria en las elecciones generales, Hillary Clinton. De acuerdo con otro estudio, Trump disfrutó de hasta $2,000 millones de cobertura en medios gratuita durante la temporada de las primarias. Como favorito indiscutible en la cobertura de los medios generales gratuitos e hijo predilecto de gran parte de la red de medios alternativos de derechas, Trump no necesitaba a los poderes en la sombra tradicionales de los republicanos. Los mecanismos de cribado de las primarias invisibles no es que fueran invisibles, es que, en 2016, habían saltado por los aires. Tras las victorias de Trump en el supermartes cundió el pánico entre el liderazgo republicano. Gente destacada de dentro del partido y líderes de opinión conservadores empezaron a pronunciarse en contra de Trump. En marzo de 2016, el ex candidato a la presidencia republicano Mitt Romney pronunció un discurso de gran repercusión mediática en el Inclay Institute of Politics en el que describió a Trump como un peligro tanto para el partido republicano como para el país. Haciéndose eco del mítico discurso de 1964 de Ronald Reagan, Tiempo para elegir, Romney declaró que Trump era un fraude y que carecía del temperamento y del juicio necesarios para ser presidente. Otras personas respetadas del partido, incluidos el candidato a la presidencia en 2008 John McCain y el senador Lindsey Graham, advirtieron en contra de Trump y las principales publicaciones conservadoras, entre ellas National Review y Weekly Standard, rechazaron a Trump con términos devastadores, pero el movimiento Never Trump fue un perro más ladrador que mordedor. En realidad, el sistema de las primarias había dejado a los líderes republicanos prácticamente sin armas para detener el ascenso de Trump. El aluvión de ataques tuvo escasa repercusión e incluso es posible que jugara la contra donde más importaba, en las cabinas electorales. La falta de poder efectivo del liderazgo del partido resultó evidente en la Convención Nacional Republicana de julio de 2016 celebrada en Cleveland. En los días previos a la convención se habló largo y tendido de una votación en tablas y de convencer a delegados comprometidos para que dieran su apoyo a otro candidato.